Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo se encuentran? ¿Sí se escuchan bien y si pueden ver la pantalla sin problema? Buenas Buenas tardes, tardes, sí, todo muy sí, bien. maestra. Bueno, muy bien, excelente. Antes de que empecemos la clase, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Ya pudieron entrar a ver el libro? ¿Alguien ha tenido algún problema en entrar al libro o a mandar algún mensajito en el apartado de contacta a tu tutor? ¿O algún problema que tuvieron en esta semana? No, hasta ahorita ninguno, maestra. Muy bien, entonces ya pueden entrar al libro sin problema. Yo sí puedo entrar. Ah, excelente. Es que la semana pasada bueno, teníamos problemas en algunas materias, pues entrar al apartado de los libros, pero pues ya al parecer ya se solucionó. Al igual si tienen algún problema, ya sea en una actividad, porque también tuve ahí un reporte, no sé si fue en esta materia o en Conta 3 sobre que no les aparecía una calificación. Al igual si no les aparece una calificación en alguna actividad, bueno, pues las actividades se guardan en automático y pueden validar la calificación en la parte superior en donde dice calificaciones, y si aparece calificada, quiere decir que se guardó correctamente, y si no llega a aparecer, mandan un mensajito con su nombre completo, el aula y pues en este caso la materia en la que tuvieron el problema y la actividad, y comentan el problema que tuvieron para que se las puedan revisar sin problema. Bueno, ahora sí que ya les comenté esto, vamos a dar inicio a la clase y al igual cualquier duda lo vemos rápido ya que terminemos de ver las diapositivas. Bueno, vamos a comenzar con esta materia que es contabilidad uno y vamos a ver el día de hoy pues el tema de los principios de lo que es la partida doble y el proceso contable que implica este principio. Se trabó un poquito. Bueno, como primer tema de esta diapositiva, pues me gustaría primeramente empezar sobre qué es este principio de partida doble, en qué consiste, en qué se ve afectado en este tema o en qué lo implica dentro de lo que es el proceso contable o por qué lo mencionamos aquí en la contabilidad. Y pues este principio es más que nada el núcleo operativo de lo que es el sistema contable. Y este pues es aquel que establece que toda transacción económica afecta al menos dos cuentas contables. Estas cuentas nos dicen que sucede cuando se realiza un cargo y también cuando se realiza un abono. Ambos deben de ser equivalentes, es decir, deben de valer lo mismo, ya que esta regla pues garantiza que la contabilidad en sí pues mantenga su principio de equilibrio, es decir, todo lo mismo que se carga es igualmente lo mismo que se abona. Una vez dicho esto, pues podemos entender que la definición general nos dice eh, que todo principio de partida empieza con un cargo y termina con un abono. Debemos de tener siempre en cuenta que este principio existe ya que se debe de mantener un equilibrio, el cual pues nos va a garantizar de que existe pues una lógica matemática. Entonces, ¿cómo juega este principio dentro de lo que es la ecuación contable?
Bueno, pues este mecanismo se basa en la fórmula de activo es igual a pasivo más capital, ya que al nosotros registrar una transacción por partida doble, se asegura que cualquier variación en un elemento del balance, pues va a ser compensada más adelante por una variación equivalente del otro lado. Por eso se nos asemeja este principio como si fuera una balanza, porque por un lado debemos de tener lo mismo en el cargo y en el otro en el haber. Un dato importante que les puedo compartir para que puedan entender un poco más sobre este tema es que desde una perspectiva técnica, pues los cargos se anotan en el lado izquierdo y estos pues representan aumentos en los activos o disminuciones en los pasivos y capital. Y por otro lado, pues los abonos, en cambio, estos se van a registrar en el lado derecho y van a representar lo que son las disminuciones en activos o aumentos en el pasivo, es decir, lo contrario. Y pues este sistema binario va a permitir controlar las operaciones de una forma un poquito más rigurosa. Podemos ver un ejemplo de una empresa que llega a recibir 100,000 pesos de un préstamo bancario. Aquí, ¿cuál creen que va a ser el tipo de registro que se va a hacer? Lo vimos un poquito también en los ejercicios que les proporcioné la semana pasada y vimos en este caso, pues, cómo sería un préstamo bancario. Bueno, aquí primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a cargar la cuenta de bancos, es decir, el activo va a aumentar. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo dinero y se va a abonar a la cuenta de préstamo por pagar. Y aquí, pues el pasivo va a aumentar porque vamos a deber ese dinero, no es nuestro. Y pues a simple vista, pues vamos a decir que esta transacción está completa y obedece el principio de la ecuación contable. El activo es igual al pasivo más al capital, lo mismo en el cargo, lo tengo en el haber. Ya por último, antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí se nos menciona un principio que es muy fundamental dentro de lo que es este principio de partida doble, el cual nos dice que no es solamente una técnica contable, sino también es una garantía, la cual nos garantiza de que va a haber integridad y nos va a permitir auditar y poder detectar errores sin problema alguno. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva y aquí más que nada se nos habla de la naturaleza de las cuentas y su comportamiento bajo la partida doble. Antes de explicarles este cuadro, quiero que ustedes aprendan que la correcta aplicación de lo que es este principio. Claro, compañero. Bueno, continuamos. Antes de que sigamos, les explique con este cuadrito de resumen, pues yo quiero que entiendan que la correcta aplicación de lo que es este principio de partida doble, pues exige un dominio absoluto sobre la naturaleza de las cuentas contables. Es decir, ustedes deben de conocer cuál es la naturaleza del activo, cuál es la naturaleza del pasivo, cuál es la naturaleza de los ingresos y del capital. ¿Para qué? Para que ustedes sepan determinar cuándo esta va a aumentar y cuándo esta va a disminuir. Y es por eso mismo que esta diapositiva nos muestra un cuadro de resumen de estas cuentas que son del activo, pasivo, ingresos, egresos y capital, las cuales nos hablan de la naturaleza deudora y acreedora de las cuentas. La relación con el principio de partida doble y de lo que es la regla del aumento y disminución se nos ve aquí escrito en forma resumida, pero vamos a comenzar hablando un poquito de cada una de ellas y vamos a empezar con lo que es la cuenta del activo. Y pues estas tienen naturaleza deudora, es decir, estas van a aumentar con cargos en su lado izquierdo y también van a disminuir con abonos y va a ser en contrario, estos van a disminuir de su lado derecho. Por ejemplo, si una empresa recibe efectivo, pues la cuenta de bancos se carga
y si se paga una deuda con ese efectivo, pues la cuenta se va a abonar y va a ir del lado contrario. Recuerden que este patrón se repite con todas las cuentas que representan bienes o derechos, es decir, estas cuentas de activo. Si ustedes lo gustan anotar, es algo que les va a servir y sí es un punto muy importante dentro de estas cuentas. También, por otro lado, pues tenemos esas cuentas de pasivo. Estas cuentas de pasivo pues tienen naturaleza acreedora, es decir, aumentan con abonos y disminuyen con los cargos. Así pues, si la empresa adquiere mercancías a crédito, bueno, en este caso se va a abonar a la cuenta de proveedores y cuando se paga esta deuda, pues la cuenta de proveedores se carga, es decir, en contra. Lo mismo, pues ocurre con préstamos, con documentos por pagar o con impuestos por pagar. Por otro lado, en el lado del capital contable, pues este también tiene naturaleza acreedora y esta aumenta cuando se incrementa lo que es el patrimonio. Y un ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, como una aportación de socios. Esta se va a abonar al capital o cuando se generan utilidades, pues se va a abonar a lo que es a la cuenta de utilidad del ejercicio. Pero por el contrario, esta también puede llegar a disminuir. ¿Y cómo va a disminuir? Bueno, cuando se hagan retiros, pérdidas o haya repartos de dividendos. Y se va a registrar con un cargo al capital ganado o resultados acumulados. Ya por último, hablando de esas cuentas de ingresos, como lo que es ventas o servicios prestados, pues estas también tienen naturaleza acreedora. ¿Por qué? Porque pues estas aumentan el capital contable. Por eso, estas se tienden a llegar a abonar cuando aumentan y solo se cargan en casos muy excepcionales, como son los descuentos o las devoluciones. Un ejemplo práctico en donde podamos ver estas cuentas implicadas de una forma más sencilla es, por ejemplo, si nosotros pensamos en una empresa que venda productos, digamos, vende 30,000 al contado. El registro en esta venta al contado, primero vamos a empezar registrando un cargo a la cuenta de bancos, es decir, vamos a registrar que el activo aumentó. ¿Por qué? Porque vendimos productos y recibimos dinero y se va a abonar a la cuenta de ventas. Por lo tanto, el ingreso va a aumentar. ¿Y cómo podemos concluir diciendo que, que este principio de partida doble es muy importante? Bueno, es porque ambos registros de lo que es la naturaleza de sus cuentas y el comportamiento de lo que es la partida doble, reflejan más que nada pues el comportamiento natural de estas cuentas, su comportamiento deudor, su comportamiento acreedor y respetan el principio de lo que es la partida doble, es decir, estas tienden alguna vez a aumentar y una vez a disminuir dependiendo su abono o su cargo. ¿A qué quiero llegar con estos ejemplos que vimos? Bueno, es que yo quiero que ustedes, cuando se les venga a la mente un activo, ustedes sepan que es el activo, es naturaleza deudora y aumenta con un cargo y disminuye con un abono. Y cuando hablamos de pasivo, bueno, este pasivo es naturaleza acreedora, es el contrario al activo y aumenta con un abono y disminuye con un cargo. Si se fijan, es como si fuera el contrario de cada uno de ellos. Y ahora cuando hablamos del capital, bueno, el capital es naturaleza acreedora, aumenta con un abono y disminuye con un cargo. Si se fijan, es igual al pasivo. Y ya hablando del ingreso y el egreso, pues cada uno es diferente. El ingreso es acreedor y el egreso es deudor. Uno aumenta con un abono y el otro aumenta con un cargo. Y ya una vez dicho todo lo anterior, ahora vamos a pasar a este nuevo tema, en esta nueva diapositiva.
en donde vamos a hablar sobre el registro de las transacciones simples bajo el principio de lo que es el principio de la partida doble. Aquí, primeramente, antes de empezar con su identificación, con su clasificación, la aplicación y la verificación, quiero que comprendan qué es una transacción simple, porque si no, ustedes no van a saber en qué, cada uno de estos conceptos, en qué tiene que ver con este concepto de transacción simple. Y bueno, pues las transacciones simples son aquellas operaciones económicas que afectan únicamente a dos cuentas contables, una que se carga y una que se abona. Esa es una transacción simple. Se dice que cada transacción simple debe respetar lo que es el principio de lo que es la partida doble. ¿Y cuál es este principio? Bueno, es el de todo cargo tiene un abono equivalente. Ahora sí, una vez que establecimos qué son las transacciones simples, pues podemos decir que la primera tarea del contador al enfrentarse a lo que es una transacción simple es la identificación. Es lo primero a lo que nos vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque este punto consiste en que ustedes identifiquen las cuentas involucradas y clasifiquen su naturaleza, es decir, si es deudora o es acreedora. Esto implica en determinar qué tipo de recurso entra o cuál sale y si se trata de una obligación que nace o se extingue. O también si llega a haber un efecto directo sobre lo que es el capital. Y una vez, y ahora sí, que nosotros determinamos la naturaleza de lo que son estas cuentas, pues se procede a identificar si la cuenta se ve incrementada o disminuida, lo que define si deba cargarse o deba abonarse. Por eso es muy importante que ustedes conozcan la naturaleza de las cuentas. Ahora, pues en cuestión a su aplicación, pues podemos ver diferentes ejemplos, ya que debe de haber un cargo y debe de haber un abono según su aumento o su disminución. Por ejemplo, eh, podemos decir que en un ejemplo clásico de alguna transacción simple que llega a suceder es la compra de un mobiliario. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a decir, la compra por 25,000 pesos a contado y nosotros vamos a determinar cuándo aumenta y por qué se carga. Aquí vamos a decir que simultáneamente vamos a registrar el activo, es decir, bancos, como, como que disminuya, por lo cual se le va a abonar, y el asiento contable sería cargo a mobiliario. ¿Por qué? Porque compramos el mobiliario por 25,000 pesos y abonamos a bancos por los 25,000 pesos. Y aquí vemos observada que por cada cargo y cada abono, según va a haber un aumento y una disminución. Estas transacciones, aunque sean simples, les van a servir muchísimo para que ustedes comprendan cómo funciona lo que es el sistema contable, ya que les permite ver que la contabilidad simplemente no se trata de solamente registrar, sino también de representar las relaciones económicas entre recursos y obligaciones. Por eso se nos dice que este principio de verificación es confirmar que exista un equilibrio de lo que es el asiento. Ahora vamos a continuar con esta siguiente diapositiva, en donde hablaremos de las transacciones compuestas y su tratamiento bajo la partida doble. En este, pues en este primera parte, creo, creo que me fui de, ok, aquí está, me fui de más. Aquí está, aquí está. Transacciones compuestas, discúlpenme. Vamos a hablar sobre las transacciones compuestas. ¿Y qué son las transacciones compuestas? Bueno, pues estas son aquellas operaciones económicas que involucran más de dos cuentas contables. Y a diferencia de lo que ya vimos de las transacciones simples, pues estas afectan solamente un cargo y un abono.
mientras pueden incluir, perdón, las simples solamente afectan más de dos cuentas. Y ahora, hablando de esas transacciones compuestas, pues decimos que ahora incluimos múltiples cargos y múltiples abonos. Este principio siempre se va a seguir cuando se mantenga el principio del total de cargos y el total de abonos sea el mismo. Eh, ¿Por qué? Porque eso nos establece el principio de lo que es la partida doble. Y si no existiera esta equidad, pues no formará parte de lo que es el principio de partida doble. Entonces, una vez que mencionamos todo lo anterior, pues podemos definir de forma general que las transacciones compuestas son como se nos menciona esta diapositiva, las operaciones que involucran más de dos cuentas contables, en donde su estructura está compuesta por múltiples cargos o múltiples abonos. Pero, ¿qué hay de su aplicación? Bueno, pues este tipo de transacciones son muy comunes en la práctica profesional y especialmente en operaciones complejas que combinan diversos elementos financieros. Un ejemplo que se llega a recurrir frecuentemente dentro de estas transacciones compuestas es el pago de una nómina, ya que aquí las empresas pues pagan a sus trabajadores, también retienen impuestos y aportan al seguro social. Y esta sola operación pues afecta a cuentas de gastos, a cuentas por pagar y cuentas de bancos. Por eso se dice que son transacciones compuestas. Estos tipos de registros pues exigen mayor atención, una mejor estructura, una mejor aplicación, y ya que el profesional contable pues debe de asegurarse que el análisis de la operación esté completo y que todas las cuentas necesarias estén consideradas y de que no existan omisiones que lleguen a distorsionar la información financiera, ya que la importancia de estas transacciones compuestas es que reflejen las operaciones complejas del mundo real. Ok, ahora vamos a continuar con lo que son las etapas del proceso contable desde la transacción hasta los estados financieros. El proceso contable, chicos, es la serie ordenada que ustedes van a ver de pasos mediante los cuales pues se transforma una transacción económica en una información financiera que sea útil para ustedes y a la vez sea comprensible. Este flujo de información pues va a comenzar con un hecho económico. eh, este va a iniciar con una compra, con una venta o con un pago y se termina con la presentación de lo que es el estado financiero, el cual pues va a resumir todo el desempeño y toda la situación de la entidad, y cada etapa, pues, es esencial para que ustedes vean que se cumple con una función estratégica de lo que es dentro del sistema de información contable. Es por eso mismo que en esta diapositiva se nos muestran diferentes puntos. La identificación, el registro, la clasificación, la comprobación, los ajustes y la información, porque son todos los pasos que nosotros seguimos para poder realizar un proceso contable. Iniciamos con una identificación en donde vamos a empezar a reconocer los hechos económicos relevantes. Y en este, pues vamos a decir si se tiene un impacto en lo que es la situación financiera de la empresa y si puede llegar a ser medido de una forma confiable. Después vamos a llegar a lo que es el registro del diario, el cual es la etapa del registro y también es llamado libro de primera entrada. En este documento pues se anotan cronológicamente todas las operaciones utilizando el sistema de partida doble. Después vamos a pasar al libro de mayor, en donde vamos a clasificar, y aquí cada cuenta contable se va a representar en forma T y se va a agrupar
todas las operaciones que llegaron a afectar este registro. Después, con toda esa información, vamos a pasar a lo que es el libro de mayor, en donde se va a elaborar lo que es la balanza de comprobación. Luego, ya por último, antes de cerrar el periodo, pues vamos a realizar algunos asientos de ajustes. Estos asientos, más que nada, nos van a servir para nosotros reconocer eventos que aún no han sido registrados, pero que ya ocurrieron económicamente, como depreciaciones, provisiones, ingresos devengados o gastos pendientes. Finalmente, pues vamos a generar lo que es una elaboración de estados financieros que constituyen la culminación de todo el proceso contable que nosotros ya realizamos. Y con este, pues vamos a generar estos estados financieros, los cuales van a ser el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios y el estado de flujo de efectivo. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar sobre los libros contables obligatorios y su relación que existe con la relación de la partida doble. Primero, antes de comenzar con este tema, pues debo decirles que el marco legal y técnico de lo que es la contabilidad se basa en libros contables que van a ser obligatorios para ustedes. ¿Por qué? Porque estos libros van a ser registros que no solamente van a ser formales, sino también que les va a dar a ustedes la documentación necesaria de todas las operaciones que se registraron dentro de una empresa o de una entidad. Aquí ustedes van a ver que su correcta elaboración no es solamente una exigencia normativa, sino que les va a servir de una herramienta, la cual va a ser clave para que ustedes puedan ver el control interno de la empresa, ver que exista transparencia y puedan rendir cuentas del qué fue lo que se registró dentro de la empresa. Entre ellos, pues se nos dice que destaca el libro del diario y el libro mayor. Ambos están directamente relacionados con lo que es el principio de partida doble. El libro de diario, pues vamos a empezar diciendo que es ese documento en el que se registran cronológicamente todas las transacciones de la empresa y en el que cada asiento pues debe reflejar con claridad las cuentas afectadas, los importes cargados, abonados, la fecha y el concepto de la operación, y que este libro va a ser el primer punto de entrada de lo que es el sistema contable, ya que aquí pues se va a aplicar de manera directa lo que es el principio de partida doble, es decir, cada movimiento debe de tener su contrapartida en otra cuenta. Ahora, por otro lado, pues vamos a tener el libro de mayor, que por su parte, pues es el registro donde se clasifican y se agrupan también los movimientos registrados en lo que es el libro de diario. Pero ahora estos van a ser registrados por cuentas contables. Es decir, mientras el libro de diario nos muestre las operaciones, estas operaciones van a ser en orden temporal, pues ahora el libro de mayor nos va a mostrar cada cuenta que ha sido afectada a lo largo del periodo. Por ejemplo, en la cuenta de bancos aparecerán todos los cargos y los abonos también relacionados con entradas y salidas de efectivo. Es muy importante que comprendan que ambos libros pues son indispensables para que ustedes puedan preparar una balanza de comprobación, también calcular saldos correctos y generar estados financieros. Vamos a continuar con lo que es el ciclo contable y su vinculación en el principio de partida doble. Aquí primeramente pues vamos a empezar entendiendo que el ciclo contable es el conjunto de etapas que sigue una entidad para poder registrar, para poder procesar y para poder presentar la información financiera de un periodo determinado. Este ciclo pues suele cubrir un ejercicio contable anual en donde va a permitir transformar hechos económicos en una información útil para la toma de decisiones. Y lo más importante es que podemos destacar de él que en todas y cada una de sus etapas, pues se aplica y se reafirma lo que es el principio de partida doble. Es decir, nos va a asegurar
integridad, exactitud y equilibrio. ¿Por qué? Porque en él podemos encontrar una identificación en donde vamos a detectar eventos económicos que deben de ser registrables. En él también vamos a contar con registros, en donde vamos a sentar en pólizas de diario con partida doble. Vamos a clasificar también en ellos cómo trasladar el saldo mayor por cuenta. Vamos a realizar comprobaciones mediante una balanza y vamos a verificar su equilibrio en esa balanza de comprobación. En ella también vamos a realizar ajustes de cierre. ¿Para qué? Para poder llegar a realizar o obtener esos estados financieros. Ya por último, pues tenemos en esta diapositiva lo que es la partida doble como pilar del pensamiento contable y ético. En esto lo que es